Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo un excelente día. Hoy vamos a ver el método del paralelogramo y la ley de cosenos. ¿En qué consiste este método? A ver, para empezar tengo el vector A y el vector B. Este método se utiliza cuando solamente son dos vectores con los que voy a operar, es decir, puedo hallar la suma o la diferencia de esos vectores. Para aplicar correctamente el método y luego reemplazar en la fórmula de la ley de cosenos, debes verificar primero que los dos vectores tengan el mismo punto de origen. Como vemos aquí, A y B sí tienen el mismo punto de origen. Estos dos vectores están formando un ángulo θ. Un ángulo θ, puede ser un ángulo agudo, un ángulo obtuso. En general, aquí le hemos puesto un ángulo cuya medida es θ. Ahora, trazo una línea paralela al vector B. He trazado aquí una línea paralela al vector B. Fíjate que la línea paralela empieza en el extremo del vector A. Ahora, también trazo una línea paralela al vector A. Una línea paralela al vector A. Esta línea sale del extremo del vector B. Ahora, las dos líneas que hemos trazado con los dos vectores A y B forman la figura geométrica que se conoce como paralelogramo. ¿Cómo encuentro el vector resultante? ¿Cómo grafico aquí el vector resultante? Para graficar el vector resultante tengo que unir el punto de origen de ambos vectores con el punto donde se intersectan las líneas paralelas que hemos trazado. Al unir esos dos puntos estoy dibujando ahí el vector resultante, es decir, el vector A más el vector B. Y eso puedes comprobarlo fácilmente. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Mira, trasladamos el vector A la línea paralela a él, a la línea azul que es paralela al vector A. Y fíjate que con el método del triángulo que vimos en el anterior video, nos damos cuenta fácilmente que R es justamente la suma de esos dos vectores, A más B. Entonces, R es la gráfica. Hemos trazado aquí solamente el vector resultante. ¿Cómo encontramos ahora el módulo de este vector? ¿Cómo encontramos cuánto mide este vector? Para encontrar el módulo, aquí tengo que aplicar la siguiente formulita. El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada de el módulo del vector A al cuadrado más el módulo del vector B elevado al cuadrado más el doble del módulo de A por el módulo de B multiplicado por el coseno de θ, donde hemos dicho que θ es el ángulo que forman dichos vectores. Esta formulita se conoce como la ley de cosenos y nos sirve justamente para hallar el módulo de la resultante de esos dos vectores. Seguimos con el método del paralelogramo. Aquí tengo el vector A, el vector B. Fíjate que nuevamente he unido ambos puntos de origen de A y de B. Ambos están formando un ángulo θ. Trazo las líneas paralelas a ambos vectores. Una línea paralela al vector B, una línea paralela al vector A. La figura nuevamente que se forma aquí es un paralelogramo. Pero ahora ya no voy a graficar el vector resultante. Ahora lo que voy a hacer es graficar el vector diferencia, es decir, el vector A menos B. Para eso tendría que unir el extremo de B, que es este puntito, con el extremo de A. Uniéndolos obtengo el vector diferencia, que es este vector de rojo que se ha graficado ahí. Este es el vector diferencia, A menos B, A menos B. Pero ahí solamente lo he graficado, lo hemos dibujado. ¿Cómo encontramos el módulo de este vector diferencia? El módulo lo encuentro aplicando una fórmula similar a la anterior, es decir, la ley de cosenos, solamente que sufre una pequeña modificación. Aquí en la fórmula anterior, aquí era más, este signo era más, solo que ahora, por ser vector diferencia, ahora va a ser menos. Ahora aquí le ponemos menos porque nos piden o necesitamos hallar en este caso el módulo del vector diferencia. Todo lo demás se mantiene igual. La raíz cuadrada de el módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado menos el doble del módulo del primer vector por el segundo por el coseno del ángulo θ, es decir, el ángulo que forman dichos vectores. Esto sigue siendo la ley de cosenos, pero ahora para hallar el módulo de la diferencia de esos dos vectores. A ver, apliquemos
la ley de cosenos para este primer ejercicio. Nos dice encontrar el módulo del vector diferencia a menos b, tal que el módulo del vector a es 50 y el módulo del vector b es 14. Ahí tenemos el gráfico, ahí tenemos los dos vectores a y b. A forma un ángulo de 53 con la horizontal, lo mismo que b. Veamos entonces. Hemos dicho que para aplicar correctamente el método del paralelogramo y después la ley de cosenos, debemos verificar que los dos vectores tengan el mismo punto de origen. Así como está en la gráfica, A y B no tienen el mismo punto de origen. Pero para hacer coincidir ese punto, voy a desplazar el vector A de esta forma. Los desplazo. Ahí ya tiene el mismo punto de origen que B. ¿Qué ángulo formarían entre sí esos dos vectores? Sabiendo que un ángulo llano es 180 grados, entonces este ángulo de aquí debe ser 74 grados. ¿Por qué 74? Porque es lo que le falta justamente. Aquí tenemos 53 grados más 53, 106. Para llegar a ser todo un ángulo llano, este ángulo debe ser 74 grados. 74 grados. Aquí voy a aplicar la fórmula de la ley de cosenos. Me piden el módulo del vector diferencia. No voy a graficarlo, voy a aplicar simplemente la fórmula, la ley de cosenos. La ley de cosenos, que ya hemos establecido la fórmula, es a al cuadrado más b al cuadrado. Como aquí en diferencia, en este caso va a ser menos 2 veces a por b por el coseno de theta. La diferencia, todo eso raíz cuadrada, no nos olvidemos de eso. Reemplazamos nada más por los valores numéricos. El módulo de A es 50, el módulo de B es 14, reemplazo, y en este caso el ángulo que forman dichos vectores es 74. Vamos resolviendo poco a poco. 50 al cuadrado, 2500, 14 al cuadrado, 196, 2 por 50 por 14, 1400, y el coseno de 74 es 7 sobre 25. Vamos resolviendo nuevamente. 2500 más 196, 2696, menos 1400 por 7 sobre 25, nos queda 392. La diferencia de estos dos números es 2304. La raíz cuadrada de 2304 es 48. Por lo tanto, para este ejercicio 1, la alternativa correcta es C. Ejercicio número 2. La resultante de dos vectores concurrentes es raíz de 3. Si el valor de cada uno de ellos es una unidad, ¿qué ángulo forman dichos vectores? Y ahí tenemos las alternativas. A ver, veamos. Los dos vectores, la resultante de dos vectores concurrentes es raíz de 3 y los dos miden una unidad. Voy a graficar los dos vectores. Al primer vector voy a llamarle A y al segundo vector B. Como nos dice el ejercicio, ambos vectores tienen el mismo módulo, 1. Dichos vectores están formando un ángulo θ. Justamente nos piden hallar la medida de ese ángulo θ. ¿Cuánto es el valor de θ? Trazo las líneas paralelas a ambos vectores y trazo también la resultante. Allí grafico la resultante, cuyo módulo también nos dan como dato. Lo da como dato el ejercicio, es raíz cuadrada de 3. Listo. Entonces aplico la ley de cosenos. La fórmula que ya hemos establecido nuevamente para la resultante es el módulo de a al cuadrado más el módulo de b al cuadrado más el doble del módulo del primer vector por el segundo multiplicado por el coseno de θ. Todo eso dentro de la raíz cuadrada. Reemplazamos los valores nada más. A ver, la resultante ya está, es raíz cuadrada de 3. El módulo de ambos vectores de a y b es 1. Entonces vamos reemplazando. Hay que hallar el coseno de θ. Debemos hallar el coseno de θ para saber cuánto va a ser θ. Como en los dos lados de la ecuación aparece la raíz cuadrada, puedo simplificarla, puedo eliminarla. Me queda entonces simplemente que 3 es igual, 1 al cuadrado es 1, sigue siendo 1, y aquí también sale 1. Sumado de frente estos dos valores me queda 2, más 2 por 1 sigue siendo 2 por coseno de θ. El 2 ahora va a pasar a restar el 3, me queda 1 es igual a 2 coseno de θ, el 2 pasa a dividir, y me queda que coseno de θ es 1/2. El ángulo cuyo coseno es 1/2 es justamente el ángulo de 60 grados. Entonces, la medida del ángulo θ en este caso es 60 grados. La alternativa correcta para este ejercicio es la alternativa A, aplicando la ley de cosenos.
Ejercicio número 3. Toda carga eléctrica crea a su alrededor un campo eléctrico que se representa por el vector E. Determinar el módulo de la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P. Nos dicen además que el campo eléctrico 1 tiene una intensidad de 3 newtons sobre coulomb y el campo eléctrico 2 tiene una intensidad de 5 newtons sobre coulomb, que son las unidades del campo eléctrico. A ver, listo. La dirección de los campos eléctricos, ahí está, como se nos indican en la figura. Nos piden la resultante de esos dos campos eléctricos. Para eso, mira, primero verifico que los dos vectores tengan el mismo punto de origen. Ahí está, en la gráfica ya nos dicen que tienen el mismo punto de origen. Ahora, para aplicar la ley de cosenos, aparte de conocer los módulos de cada uno de esos vectores, que sí los conocemos porque también los dan como dato, hay que saber el ángulo que forman dichos vectores. El ángulo que forman dichos vectores, entonces, si acá es 53 y todo este ángulo es un ángulo llano, es un ángulo de 180, entonces el ángulo que forman dichos vectores es de 127 grados. Si conocemos los módulos del vector 1 y del vector 2 y el ángulo que forman entre sí, ahora podemos encontrar el vector resultante de esos campos aplicando la ley de cosenos. La resultante, bueno, nuevamente vuelvo a reescribir la fórmula de la ley de cosenos. Campo eléctrico 1 al cuadrado más campo eléctrico 2 al cuadrado más el doble del primero por el segundo por el coseno de 127 grados. Aquí el ángulo que forman dichos vectores es 127, como ya hemos establecido. Reemplazamos por los valores numéricos. El campo eléctrico tiene un módulo de 3, el campo eléctrico 1 tiene un módulo de 3 y el campo eléctrico 2 tiene un módulo de 5. Reemplazamos coseno de 127. El coseno de 127 es menos 3 quintos. El coseno de 127 es menos 3 quintos. Y vamos resolviendo ya la operación que nos está quedando. A ver, entonces 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25, 2 por 3 por 5 menos 3 quintos, todo eso sale menos 18. Resolvemos esa última operación, nos queda raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4. La alternativa correcta para ese ejercicio entonces sería la alternativa D. Listo muchachos, con esto hemos terminado los ejemplos acerca de el método del paralelogramo con la aplicación de la fórmula de la ley de cosenos. Será hasta otro próximo video. Nos vemos. Bye. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again.